Pedro Pablo Fernández, estamos viviendo unos tiempos de mucha angustia y mucha incertidumbre en el país. Ahora parece que nos vamos a acoger nuevamente al calendario electoral con unas elecciones regionales que supuestamente van a ser en diciembre, y si seguimos el cronograma electoral, las elecciones presidenciales van a quedar para diciembre del 2018, lo cual contradice completamente el espíritu de la protesta de hace más de año y medio, que lo que está exigiendo es un cambio de gobierno y de modelo económico ya. Yo siento que los ciudadanos estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Participamos masivamente en las protestas, en el voto, participamos en todos los llamados que se nos hacen. Un ejemplo fue el plebiscito al que acudimos masivamente a rechazar la Asamblea Constituyente. Sin embargo, me parece que a veces estamos como en un círculo vicioso, viviendo cosas parecidas, pero sin dar con una estrategia que nos permita lograr realmente el cambio de gobierno. Yo te he escuchado varias veces, yo quisiera que en esta entrevista nos explicaras un poco tu visión acerca de cómo ha sido en estos 18 años la estrategia de la oposición, la pugna entre el gobierno y la oposición, y por qué no logramos dar con una solución, con un camino que verdaderamente nos permita un cambio para el país. Yo comparto, Mercedes, tu preocupación y tu angustia, y la angustia que sentimos millones de venezolanos. El país se está destruyendo y tenemos un gobierno que ha durado 18 años y ha durado mucho más de lo que tenía que durar. Yo creo que nosotros mismos le hemos dado una prórroga absolutamente imperdonable. Estamos cometiendo ahorita errores que hemos cometido exactamente igual en el pasado. Y mi interés al contestar esta pregunta es que examinemos cuáles son esos errores para que no los sigamos cometiendo, porque hemos sido recurrentes en el error. Hemos obtenido victorias electorales que después transformamos en derrotas políticas. Tenemos que examinar lo que estamos haciendo con espíritu constructivo, es decir, tenemos que corregir. Nosotros tenemos que salir de esto. No podemos seguir como el perro que se persigue la cola y da vueltas en círculo. Nosotros tenemos que avanzar, y para avanzar tenemos que hacer las cosas diferentes. Fíjate tú, nosotros obtuvimos una victoria electoral enorme en diciembre del 2015. 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Nadie se esperaba que íbamos a lograr una victoria tan contundente. Y esa victoria la hemos convertido en una derrota política después. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El 2016 arrancó el nuevo presidente de la Asamblea Nacional poniéndole al gobierno un plazo de 6 meses. El presidente empezó con un discurso absolutamente confrontador. ¿Y qué es lo que pasa cuando él tiene ese discurso? Que del otro lado se compactan las fuerzas. Cuando tú compites electoralmente, tú ganas. Es decir, la oposición, somos más, somos muchos más. En ese momento sacamos 60-40, fue la 60% 40% de la elección de Asamblea Nacional, pero eso se ha convertido ahora en 80-20. Cuando tú te sales del terreno electoral empiezan a jugar otros factores. Empieza a jugar el TCJ, el CNE, el SEBIN, los tribunales y la Fuerza Armada Nacional. Eso es lo que está ocurriendo durante este último proceso, es que todas esas fuerzas están jugando contra nosotros. Y esas fuerzas parecen más, o más fuertes por lo menos, con más capacidad que nosotros. Por eso no hubo el referendo revocatorio y por eso no hemos logrado salir de esto. Ahora, todo el discurso del año 2016 fue para compactar esas fuerzas, no para romperlas, sino para compactarlas. Las rectoras del CNE las llamaba malandras del CNE, a los magistrados los llamaba horda de imbéciles, a los miembros de la Fuerza Armada narcomilitares. En noviembre de ese año, recuerdo un discurso donde el presidente de la Asamblea decía: por allá hay una magistrada que está mandándome papelitos por debajo de la mesa para hacerse perdonar sus fechorías. Esto que te lo digo entre comillas, porque esas fueron sus palabras. Está muy equivocada. Oye, si hay una magistrada que te está mandando papelitos por debajo de la mesa, regrésale un ramo de flores, invítala al cine, cultívala. La labor que teníamos nosotros era romper todas esas fuerzas que estaban aglutinadas y que bloqueaban el referendo revocatorio. Si todo el discurso era, todos los vamos a llevar a la Corte Internacional de La Haya, a la Corte Penal Internacional, bueno, todas esas fuerzas se compactan, porque tú no le puedes decir a la gente: si el referéndum tiene éxito, yo te voy a ir a cortar la cabeza. Si me vas a cortar la cabeza, yo te voy a bloquear el referéndum, como en efecto ocurrió. Entonces, la estrategia para que el referéndum revocatorio se llevara adelante tenía que ser otra. No podía ser la estrategia de amenazar al otro con que lo ibas a exterminar. Pero bueno, planteó Enrique Capriles a principios de ese año el referéndum revocatorio. Enrique planteó el referéndum revocatorio, inmediatamente el presidente de la Asamblea planteó la enmienda constitucional. El presidente de la Asamblea, que había anunciado su candidatura presidencial, pensó
una enmienda constitucional que recorte el periodo y adelante las elecciones, a mí me favorece porque yo voy a ser el protagonista de esa propuesta. Y después Voluntad Popular planteó la constituyente y María Corina la renuncia del presidente de la República. Total que cada uno de los factores de la oposición planteó su propia ruta y no hubo articulación para plantear una estrategia común. Finalmente se decantó todo por el referendo revocatorio que era imposible que se diera porque bueno, todas estas instituciones estaba clarísimo que no iban a permitir que el referéndum se diera. Ese año había elecciones de gobernadores, en diciembre, y el presidente de la Asamblea, en unas declaraciones en agosto, dijo: elección de gobernadores no es una prioridad. No podemos ser contradictorios. Es decir, la Constitución establecía que la elección se tenía que hacer en diciembre y nosotros mismos, el líder más importante de la oposición en ese momento, porque era el presidente de la Asamblea Nacional, cuando declara que la elección de gobernadores no es una prioridad, lo que está declarando es que cumplir la Constitución no es una prioridad. Oye, si la lucha nuestra es en defensa del Estado de Derecho y de la Constitución, una declaración como esa nos quita toda fuerza. ¿Qué creo yo que había que hacer para administrar las 2/3 partes que logramos en la Asamblea Nacional? Yo creo que el discurso primero en la Asamblea tenía que haber sido frente a todo el país que estaba viendo aquello por televisión, un discurso de un hombre de Estado que dijera en la Asamblea: señores, no podemos seguir en este conflicto, no podemos seguir convirtiendo esta Asamblea en un ring de boxeo. Vamos a trabajar por buscarle soluciones al problema de esa gente que nos está viendo en televisión, que no tiene que comer, que no tiene medicina. Si Henry Ramos hubiera hecho eso y después hubiera salido a desmontar las fotos de Chávez, que creo que había que desmontarlas, pero había que desmontarlas diciendo, con la misma camarita que lo filmó: oye, arreglen esto, entréguenselo al jefe de la fracción del PSUV para que ponga estas fotos en la casa del PSUV, no aquí en la Asamblea Nacional. Yo aquí en la Asamblea Nacional no quiero fotos de Chávez, ni de Rómulo Betancourt, ni de Maduro, ni fotos mías. Yo quiero en la Asamblea Nacional los símbolos que nos unen a los venezolanos: el escudo, la bandera, el himno nacional, la foto de Bolívar. Yo quiero que el país entero sienta que la Asamblea Nacional es una casa donde cabemos todos, donde trabajamos por el bienestar de todos los venezolanos, donde nos unimos para trabajar por la solución de los problemas. Si Henry hubiera tenido ese discurso en ese momento, hoy tendría la banda presidencial. Se inició un proceso de transición con esa elección de las 2/3 partes de la Asamblea. Ese discurso de Henry hubiera quebrado el Tribunal Supremo de Justicia, hubiera quebrado las Fuerzas Armadas. Hubieran sentido esas instituciones, oye, que estaba surgiendo un líder que reconocía a todas las partes y que estaba invitando a unir a los venezolanos alrededor de la solución de esta crisis. Y lo digo con conocimiento de causa: ese magistrado que le manda papelitos siente que el país va por un despeñadero y que eso la va a arrastrar a ella. Lo mismo lo siente la Fuerza Armada, lo mismo lo sienten los generales, los coroneles, los tenientes, los capitanes. Todo ese sector tiene la misma preocupación que tenemos los venezolanos. Pero si tú les dices que le vas a cortar la cabeza, bueno, van a bloquear el referendo revocatorio, como es natural, no podemos esperar otra cosa. Una vez que las instituciones bloquearon el referendo revocatorio, entonces se asumió la estrategia de la calle. Y en esa estrategia de la calle no ha habido ninguna conducción. Yo recuerdo una marcha muy multitudinaria en Caracas, donde la gente empezó a pedir una marcha a Miraflores, y el presidente de la Asamblea, que estaba hablando, convocó una marcha para el 3 de noviembre para Miraflores, marcha que nunca se hizo. Vamos a declarar en las próximas sesiones la responsabilidad política de Nicolás Maduro, el abandono de cargo, y todo esto citando a organizaciones de la sociedad civil. Y el día 3 de noviembre vamos a Miraflores pacíficamente a notificarle a Nicolás Maduro el veredicto popular. Él, cuando la convocó, él estaba consciente de que una marcha a Miraflores era inviable. Y eso lo que hace es generar una frustración y una incertidumbre a la gente muy grande. El liderazgo tiene que conducir, y tiene que conducir apropiadamente. Cuando uno ve los errores que hemos cometido, y uno puede echar para atrás, y podemos echar para atrás hasta el referendo revocatorio del 2004, toda la comunidad internacional reconoció el resultado, pero aquí dijimos: las máquinas de Smartmatic contaron los votos al revés. Un petitorio completo para auditar las máquinas, para contar las papeletas. Vamos a asumir la responsabilidad de comprobar que, siguiendo los dictados y las órdenes del presidente de la República, desde el Consejo Nacional Electoral se ha perpetrado una estafa gigantesca contra la voluntad popular.
Muy bien, bueno, si las máquinas de Smartmatic contaron los votos al revés, bueno, nosotros no podemos validar esa elección. Se ofrecieron pruebas y no se presentaron nunca, pero no fue solamente que no se presentaron pruebas nunca, sino que la misma persona que dijo que las máquinas habían contado los votos al revés, 2 meses después postuló candidato a su partido para las 23 gobernaciones, con las mismas máquinas y con el mismo CNE. ¡Ay, Dios! Se alarmaron porque Acción Democrática estaba lanzando candidatos. Acción Democrática lanza candidatos porque tiene con qué. ¿Qué fue lo que pasó en esa elección de gobernadores? Que perdimos todos. Perdió Enrique Mendoza Miranda con Diosdado Cabello, perdió Enrique Salas Feo con el general del Eructo, Acosta Carles. Perdimos todo, perdimos la inmensa mayoría de las gobernaciones, producto de una mentira. Y esa mentira la pagamos muy caro después, porque en el 2005, que teníamos elección de Asamblea Nacional, oye, la gente estaba absolutamente indignada y sin ninguna disposición de participar. Ahora, ¿cómo le vas a decir que participen si le dijiste previamente a la gente que las máquinas contaban los votos como no era? Esos errores nos hicieron perder mucha fuerza electoral. Si uno ve un gráfico, uno se da cuenta que el chavismo votaba masivamente cuando Chávez era candidato. Cuando Chávez no era candidato, la votación caía. El chavismo sacó una votación importante en el referendo revocatorio del 2004, pero inmediatamente después en las regionales cayó la votación. Después volvió a subir en las elecciones del 2016, Chávez candidato, y volvió a caer en la reforma constitucional que presentó Chávez. La votación se mantuvo baja en las regionales del 2008, baja en la elección siguiente, pero cuando Chávez volvió a ser candidato en el 2012, volvió a subir la votación del chavismo, que se mantuvo alta en la elección Maduro-Capriles, porque Chávez estuvo muy presente en esa elección, y luego cayó otra vez en la elección municipal y se mantuvo en la elección de Asamblea Nacional del 2015 baja. Uno se da cuenta claramente los picos que hay en la votación chavista cada vez que Chávez era candidato. De resto, la votación del chavismo siempre ha sido baja. Con la oposición no pasa eso, con la oposición pasa al revés. El electorado de la oposición es un electorado que siempre ha mantenido una votación creciente en la medida que el gobierno va profundizando en la crisis económica. Esto solamente se interrumpe cuando la oposición ha cometido errores. Por ejemplo, en el referendo revocatorio del 2004, que se denunció el fraude, en la elección siguiente, que fue ese mismo año, la elección regional del 2004, pues obviamente la gente dejó de votar una vez que le habían dicho que las máquinas de Smartmatic contaban los votos al revés. Perdimos todas las gobernaciones. Pero la votación de la oposición se recuperó en la elección siguiente, que fueron las regionales del 2006, y creció hasta la elección Maduro-Capriles. En esta elección quedó empatada. Eso se pudo haber convertido, eso que parecía una derrota electoral, en una victoria política. En este momento, Capriles denunció fraude, lo que trajo como consecuencia que la votación de la oposición cayera estrepitosamente. Si Enrique, en lugar de fraude, le hubiera dicho a la gente, con el resultado que había obtenido, que nadie se sienta derrotado, el gobierno no nos pudo ganar con todo el ventajismo, con los recursos de PDVSA, los recursos del Estado, los ministerios, el abuso, el atropello, el ventajismo, no nos pudieron ganar. Tenemos una elección en diciembre municipal, que nadie se sienta derrotado, todos a votar en diciembre. Nosotros hubiéramos ganado el 90% de las alcaldías del país y las más importantes. Hubiéramos tenido un triunfo que hubiera acelerado la solución en la que estamos metidos, la salida del gobierno. Si ese hubiera sido el discurso de Capriles, nosotros hubiéramos sacado esta votación, que era la que veníamos trayendo, y le hubiéramos dado una pela al chavismo y hubiéramos logrado ganar prácticamente todas las alcaldías del país. Esto hubiera marcado un momento, pero fulminante para el gobierno. Ahora, si el discurso fue, gané pero me hicieron trampa, pues simplemente la gente, tú no le puedes decir unos meses después que vayan a votar en las regionales, porque la gente no va a ir a votar, como en efecto no fue a ir a votar. Fíjense ustedes cómo el electorado de la oposición es tan disciplinado que vuelve otra vez a crecer la votación para la elección de Asamblea Nacional en la elección siguiente. Esta tenía que haber sido nuestra votación en la elección municipal y hubiéramos ganado todas las alcaldías del país. Yo con esto no quisiera que fuera una cosa de críticas personales. Yo, de todas las personas, todo el liderazgo político que ha venido actuando, yo tengo cosas positivas que decir.
Esto lo que es un análisis de los errores cometidos y quiero que esto se vea lo más objetivo posible. Esto hay que corregirlo. ¿Sí? Y la desesperación es que desde el 2004 venimos cometiendo errores y errores recurrentes. Son los mismos errores que venimos cometiendo uno tras otro. Y la intención de transmitir esto es que hagamos una reflexión crítica para que podamos corregir y trabajar con una estrategia coherente que permita que el país podamos librarlo de esta desgracia que estamos viviendo. A mí me gustaría que pasáramos ahora a una cosa más constructiva, que es plantear qué hacemos ahora. Después de esta acumulación de errores, bueno, estamos metidos en un hueco. Ahora, hay maneras de salir de ese hueco y hay maneras de superar la dificultad que estamos y hay maneras de producir el cambio. Y yo quisiera que nos concentráramos ahora a hablar de eso.